Marco Aurelio nunca buscó ser emperador, pero el imperio lo encontró. Nunca persiguió la riqueza, pero la abundancia fluyó hacia él. ¿Por qué? Porque Marco Aurelio entendió una verdad que los hombres modernos han olvidado. La fortaleza interior es la raíz de todo poder exterior. No el esfuerzo desesperado, no la ambición ciega, sino el dominio de uno mismo. Esta conversación no es sobre historia antigua, sino sobre ti. Y las preguntas que has sido incapaz de responder. ¿Por qué sigues sintiéndote vacío aunque hayas logrado tanto? ¿Por qué tu éxito se siente frágil? ¿Por qué trabajas más duro que nunca pero tu paz interior se desvanece? ¿Por qué acumulas, construyes, luchas, pero permaneces sin control real, sin verdadero dominio? Porque has buscado lo que Marco Aurelio rechazó. Has perseguido resultados externos sin construir fortaleza interna. Has buscado el éxito sin entender los principios que lo sostienen. En los próximos 30 minutos, te revelaré los principios que hicieron de Marco Aurelio el líder más respetado de su época. Aprenderás cómo gobernar tus pensamientos, cómo construir poder duradero, cómo encontrar paz en medio del caos, y cómo convertirte en el tipo de hombre en quien el universo confía abundancia ilimitada. Si estás preparado para la transformación real, comencemos. Estás a punto de descubrir la lógica espiritual detrás de uno de los líderes más sabios que jamás caminó sobre esta tierra. No porque conquistó territorios con violencia, sino porque conquistó algo más poderoso, a sí mismo. Hablo del dominio interno. Hablo de la ley que gobierna el poder verdadero, la paz duradera y el propósito inquebrantable. La ley que Marco Aurelio dominó mientras dirigía el imperio más poderoso del mundo. La mayoría de los hombres hoy quieren poder, pero pocos están dispuestos a desarrollar el carácter necesario para sostenerlo. Quieren el palacio pero descuidan los cimientos. Marco Aurelio no pidió fama, pidió sabiduría. No buscó comodidad, buscó fortaleza. Y lo que recibió respeto, influencia, paz interior y legado eterno, no llegó por casualidad, guerra o herencia. Llegó como respuesta divina al deseo definido de vivir según principios eternos, alineado con la ley natural. Tú persigues resultados, trabajas sin descanso, copias estrategias, adoras lo externo. Pero entiende esto: los antiguos no construyeron imperios duraderos con ruido. Los construyeron en silencio. Los construyeron con principios. Y Marco Aurelio construyó algo que ninguna estrategia moderna puede comprar. Un nombre que resuena a través del tiempo. El verdadero tesoro no fueron las riquezas de Marco Aurelio, sino la mente que las magnetizó. Se alineó primero con la ley natural y todas las recompensas siguieron. Esa misma ley todavía gobierna el éxito hoy, pero los hombres ya no la buscan. Buscan atajos. Y por esto permanecen esclavos de sistemas que deberían comandar. Pides influencia, abundancia, claridad, pero déjame preguntarte esto. ¿Has pedido fortaleza interior? ¿Has pedido la sabiduría para gobernar lo que buscas, o solo el resultado? Marco Aurelio pidió correctamente. Él sabía. El hombre que gobierna su propia mente pronto gobierna todas las cosas bajo el cielo. Lo que estoy a punto de revelarte no te consolará. Te confrontará, pero la verdad siempre lo hace. Te mostraré que no has fallado por falta de herramientas, apoyo o timing. Has fallado porque aún no has entendido las leyes que Marco Aurelio obedeció, la sabiduría que convierte a los hombres en emperadores. Y así te digo ahora: busca fortaleza interior por encima de posesiones, porque cuando tienes fortaleza, ya no persigues el oro. Lo comandas, porque la fortaleza es riqueza en forma de semilla. Cuando la plantas, la nutres, la obedeces, la cosecha vendrá. Y ningún hombre, ningún sistema, ningún fracaso puede quitártela. En este discurso te enseñaré cómo construir riqueza como lo hizo Marco Aurelio. A través de ley interior, a través de claridad silenciosa, a través de alineación con principios, a través de obediencia al orden natural. Ningún truco moderno sustituirá lo que estás a punto de aprender. Lo que sigue no es publicidad, sino jerarquía, no teoría, sino trono. Que esta sea tu declaración. Me convierto en emperador gobernándome a mí mismo. Que esa identidad reemplace todas las demás.
El mundo tiene suficientes seguidores. Tiene suficiente ruido. Lo que le falta, lo que grita por su regreso, es el hombre de principios. El regreso del que gobierna primero dentro, y por tanto, no puede ser gobernado desde afuera. Esto no es para el hombre que quiere facilidad. Esto no es para el hombre que busca ventaja temporal. Esto es para el hombre que desea dominio, no aplausos. Poder, no popularidad. Legado, no lujo. Y ese hombre debe aprender como aprendió Marco Aurelio. Las riquezas no se otorgan. Se revelan a quienes buscan fortaleza interior. Has llegado a una línea en la arena. Crúzala. Desde este momento no hables más de tu debilidad. No hables más de lo que te falta. Comienza a hablar de fortaleza interior. Comienza a hablar de dominio interno. Comienza a moverte no por emoción, sino por dirección divina. Que el camino de Marco Aurelio se convierta en el tuyo. Te guiaré a través de las leyes que crearon su imperio interior. Desglosaré el orden que aseguró su reino. Y si escuchas, no solo con tus oídos, sino con tu alma, te convertirás como él se convirtió. El hombre que recibe lo que otros persiguen. Aquel en quien se confía lo que otros malgustan. La hora es ahora. Comienza. La verdadera fortaleza comienza con principios, no con poder. Marco Aurelio no comenzó su reinado con ambición de conquista. Lo comenzó con reverencia, con una pregunta hecha no por el codicioso, sino por el sabio. Concédeme un corazón que entienda la naturaleza de las cosas. Y porque su deseo se alineó con la ley eterna, el poder siguió sin que él lo pidiera. Los principios fueron el imán, el poder fue el resultado. El hombre moderno invierte esta ley. Ora por el oro, no por la mente para sostenerlo. Ruega por resultados, no por la sabiduría que comanda resultados. Y así permanece como un mendigo fuera de las puertas de su propio reino. Lo que persigues revela lo que adoras. Y lo que adoras determina en lo que te conviertes. Los hombres fallan no por falta de oportunidad, sino por falta de claridad interior. Preguntan, ¿cómo consigo más? Pero nunca preguntan, ¿cómo me convierto en más? Marco Aurelio sabía que lo último era el camino. Se convirtió en el hombre que podía manejar lo que otros arruinan. Y por eso, lo que otros perseguían, lo perseguía a él. No te dejes engañar por el ruido. No te dejes seducir por la urgencia. La mayoría de las riquezas hoy se ganan por fuerza y se pierden por necedad. Pero las riquezas ganadas por principios duran generaciones. El legado de Marco Aurelio no estaba en monedas, sino en la estructura de su pensamiento. Y así debe ser el tuyo. Que esto se convierta ahora en tu credo interior. No persigo riquezas. Las comando con principios, porque lo que persigues, admites que no controlas. Pero lo que comandas por ley, por principio, por orden, viene como sirviente, no como maestro. El oro nunca debe ser la meta, siempre debe ser el resultado. Andrew Carnegie también siguió este patrón. No se rodeó de entretenimiento o aduladores. Se rodeó de pensadores, hombres que podían razonar, calcular y ver lo que otros perdían. Su riqueza fue un subproducto de su habilidad para pensar en términos de ley a largo plazo. Por eso perduró. El mundo honra al hombre de pensamiento, no de ruido. Sigue al que habla lentamente, pero actúa decisivamente. Marco Aurelio gobernó sin alzar la voz. Sus mayores victorias no fueron en campos de batalla, sino en momentos de juicio donde los principios se convirtieron en espada y escudo. Ganó por mente. Debes dejar de preguntar, ¿cómo gano más? Y comenzar a preguntar, ¿cómo entiendo mejor? No estás aquí para convertirte en un trabajador, estás aquí para convertirte en un hombre sabio. Una decisión sabia vale más que 1000 días de trabajo. Porque la sabiduría compra lo que el sudor solo nunca puede. Cada día debes preguntarte, ¿entiendo las leyes detrás de lo que estoy haciendo? ¿O estoy ejecutando ciegamente tareas que otros crearon? La mayoría de los hombres viven en ciclos que nunca eligieron. Copian, imitan, remedan, pero nunca entienden. Y por eso su trabajo produce solo migajas. Marco Aurelio no nació en la sabiduría. La eligió, la pidió, hizo de los principios su prioridad, y a cambio lo convirtieron en emperador.
escribió: el universo es transformación. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Y el cielo respondió: no por su estatus, sino por su alineación con la ley. Que estas palabras te gobiernen ahora. Siembro principios y cosecho oro. Dilo en voz alta. Plántalo en el suelo de tu mente. Porque el oro no es más que la recompensa visible de la alineación invisible. Ningún hombre puede falsificar esta ley. O te vuelves sabio o te vuelves cansado. La elección es tuya. Ahora debes hacer del estudio un ritual. No de tendencias, sino de principios. No consumas información. Extrae entendimiento. No acumules conocimiento. Aplica juicio. Marco Aurelio estudió la naturaleza, las personas, el tiempo, las consecuencias. Vio a través de la superficie de las cosas. Y por esto, sus palabras fueron ley en su tierra. El necio memoriza frases. El sabio vive el significado detrás de ellas. El necio se apresura a los mercados. El sabio espera, observa, juzga y se mueve una vez con autoridad completa. El entendimiento te da ventaja. Un movimiento preciso de una mente sabia rompe 1000 movimientos frenéticos de una confusa. Debes ahora despejar espacio para el estudio. Construye una ley de reflexión en tu ritmo diario. Como Marco Aurelio escribió meditaciones, así debes escribir tus observaciones. ¿Qué viste hoy? ¿Qué patrones se repitieron? ¿Qué palabras llevaron a ganancia? ¿Qué acciones llevaron a pérdida? El hombre que estudia su propia vida la domina. Marco Aurelio fue un registrador, un maestro, un emperador filósofo. No simplemente vivió, aprendió del vivir. Sus diarios fueron escrituras, sus leyes se convirtieron en la estructura de la civilización. Y esto vino no del privilegio, sino del hambre de entender. Esa misma hambre debe entrar ahora en ti. Deja de buscar secretos en lugares nuevos. Comienza a construir entendimiento de las leyes antiguas que has ignorado. Honor, orden, causa y efecto. Quietud antes de la decisión. Propósito antes del movimiento. Cuando ves claramente, construyes permanentemente. Eso es lo que sabe el hombre sabio. Eso es lo que olvida el hombre rico. Que este credo final se asiente profundo en tu ser. No persigo riquezas. Las comando con principios. Siembro entendimiento y cosecho oro. Dilo cuando te levantes. Dilo antes de dormir. Dilo hasta que tus huesos lo crean. Y luego actúa en consecuencia. Marco Aurelio se convirtió en el emperador más respetado de la tierra, no porque nació favorecido, sino porque eligió los principios por encima de todo lo demás. Tu riqueza seguirá el mismo curso. El sabio gobierna sus pensamientos antes que su reino. Marco Aurelio declaró: muy poco se necesita para hacer una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. Ese verso no es poesía, es ley. El reino exterior de un hombre se eleva o colapsa basado en el estado de su corte interior. Los pensamientos no son ociosos, son arquitectos. Y el hombre que falla en gobernarlos construirá un palacio de arena. No puedes dominar tierras, riqueza, relaciones o negocios si no puedes primero dominar tus reacciones, tu enfoque, tu diálogo interno. La mente es campo de batalla o trono. Marco Aurelio no se elevó por herencia. Se elevó porque gobernó primero dentro. La paz exterior comenzó con orden interior. Los hombres hoy están frenéticos. Quieren controlar todo afuera. Personas, política, ganancias. Pero pregúntales, ¿puedes aquietar tu mente por una hora? ¿Puedes sostener una visión en silencio? ¿Puedes comandar tus pensamientos como soldados? La mayoría no puede, y por eso fallan. El poder comienza con el gobierno del pensamiento. Marco Aurelio juzgó naciones enteras desde la quietud de su sabiduría interior. Podía escuchar a senadores debatir sobre el imperio y en un momento entregar un veredicto que terminaba toda duda. Esa claridad no vino del carisma, vino del dominio de la ley interior.
Había entrenado sus pensamientos como sirvientes. Mira tus propios pensamientos. ¿Te están elevando o drenando? ¿Te sirven o te sabotean? Cada miedo, cada retraso, cada duda es un reflejo de un parlamento mental no entrenado. El rey debe sentarse en el trono o las voces del caos reinarán. Ese rey debes ser tú. Henry Ford no era el hombre más educado, pero dominó el enfoque. Entrenó su mente para permanecer en una idea hasta que los resultados obedecieran. Hizo tiempo para la soledad. Caminó silenciosamente con preguntas y regresó con respuestas. Esto es lo que separa al líder del trabajador. Una mente gobernada. No envidies al hombre que parece exitoso si no está en paz interior. Su oro se pudrirá en su mano. Su casa se sentirá como una jaula porque ninguna fortuna externa puede superar el tormento de un mundo interior no gobernado. El reino de Marco Aurelio fue grande porque su mente se sometió primero a la ley. Escribe esto ahora. Gobierno mis pensamientos, por tanto construyo. Eso no es opinión, es principio. Cada logro que buscas debe formarse primero en pensamiento. Pensamiento sostenido en claridad. Pensamiento alimentado por fe. Pensamiento refinado por silencio. Hasta que se convierte en comando, y el comando se convierte en manifestación. Debes establecer ley en tu pensamiento. Despierta y decide. ¿Qué pensamientos permito? ¿Qué dudas deben ser silenciadas? ¿Qué afirmaciones debo repetir hasta que comanden obediencia? Un castillo sin guardia cae. También una mente sin vigilante. Coloca guardias en las puertas de tu atención. Que tu credo sea este. Mi mundo exterior es el reflejo de mi ley interior. Y que tus acciones lo prueben. Comienza cada día en silencio. No toques el mundo hasta que hayas hablado ley a tus pensamientos. Habla tu objetivo en voz alta. Reemplaza la queja con comando. Reemplaza la ansiedad con orden. Marco Aurelio se sentó en un trono, pero su poder real era invisible. Estaba en el ritmo de su corazón, la estructura de sus valores, la claridad de su atención. Ahora debes construir este mismo trono interior. No esperes hasta que el mundo se calme. Gobierna ahora o deriva para siempre. Los hombres construyen imperios y los pierden. Ganan fama y caen en ruina. ¿Por qué? Porque pensaron que el dinero podía arreglar lo que solo la ley mental podía. Pensaron que el aplauso podía sustituir la paz interior. Pero Marco Aurelio sabía. Toda riqueza construida fuera de los límites del gobierno del pensamiento destruirá al constructor. No necesitas otro plan. Necesitas disciplina interior. Necesitas ley del pensamiento. Necesitas silencio antes de las decisiones. Necesitas visión ensayada hasta que se convierta en instinto. Así es como se mueven los reyes. Así es como se elevan los imperios. La fundación siempre es invisible, pero determina todo. Escribe esto y repítelo diariamente. Gobierno mis pensamientos. Por tanto construyo. Mi mundo exterior es el reflejo de mi ley interior. Que estas palabras se conviertan en tu ancla diaria, que guíen tu enfoque, tu habla, tus acciones. El hombre que no gobierna dentro será gobernado por el mundo exterior. Marco Aurelio no era un hombre de prisa, no se dejaba influir por tendencias, sabía que el pensamiento es semilla y cada palabra hablada es agua. Plantó con intención, habló con cálculo, y su reino fue la cosecha de su disciplina interior. Así será el tuyo. Entrénate hoy. Guarda tu templo interior. Si un pensamiento no te construye, échalo fuera. Si una palabra no se alinea con el propósito, silénciala. Habla solo lo que fortalece. Piensa solo lo que comanda. Sostén solo la visión que te eleva. Todo lo demás es ruido. No necesitas más energía. Necesitas más gobierno de la energía que ya posees. Deja de dispersar tu atención. Comienza a apuntar tu enfoque como una espada. El hombre que gobierna 10 pensamientos completamente siempre superará al hombre que entretiene 100 sin control. Comando final. Comienza cada mañana declarando tu ley mental. Repite en voz alta. Hoy gobierno mis pensamientos.
Hoy sostengo solo lo que construye. Hoy me muevo como Marco Aurelio. Silencioso, firme, alineado. Haz esto por 90 días. Tu mente cambiará. Tu energía se clarificará. Tu reino comenzará. Todo hombre debe pedir sabiduría como lo hizo Marco Aurelio antes de que se le confíe poder. El hombre que busca poder antes que sabiduría es un niño jugando con fuego. Puede construir por un momento, pero la estructura no durará. A Marco Aurelio se le ofreció la oportunidad de pedir cualquier cosa: riquezas, enemigos derrotados, vida larga. Pero pidió discernimiento. Sabía que solo la sabiduría podía sostener lo que el poder atrae. Muchos hoy piden riqueza sin entender cómo gobernarla. Gritan por reconocimiento sin saber quiénes son. Desean influencia antes de haber establecido orden dentro. Y así lo que ganan rápidamente lo pierden igual de rápido. Porque la ley es eterna. El poder demanda estructura y la estructura demanda sabiduría. Preguntas por qué el éxito se retrasa. ¿Por qué la riqueza te evade? ¿Por qué la oportunidad circula pero no aterriza? La respuesta no está en tus circunstancias, está en tu preparación. La ley divina no otorga comando al hombre que no ha probado primero ser capaz de sostenerlo sin destrucción. Mira de cerca. La petición de Marco Aurelio agradó a los dioses porque estaba alineada con la ley espiritual. No pidió egoístamente, pidió legalmente. Pidió lo que lo haría capaz de construir sin colapsar. Por eso los dioses le dieron no solo sabiduría, sino todo lo que podría haber pedido y más. Debes aprender a orar, hablar y moverte como Marco Aurelio. Deja de pedir más. Pide la mente que puede sostener más. Pide el carácter que sustenta abundancia. Pide el discernimiento para tomar la decisión correcta cuando nadie esté mirando y nadie aplaudirá. Cuando Andrew Carnegie construyó su imperio, no buscó talento primero. Buscó hombres con juicio. Hombres que no entrarían en pánico bajo presión. Hombres que elegirían principio sobre impulso. Esa era sabiduría en acción. La fortuna se construyó porque la fundación era claridad mental. No te negaron el poder, te protegieron de él, porque el poder sin preparación es veneno. Ciega, distrae, multiplica los defectos ya dentro de ti. Pero cuando la sabiduría precede a la recompensa, el poder se convierte en un instrumento de construcción, no de destrucción. Haz de este tu credo. Pido sabiduría para igualar la riqueza que sostendré. Preparo mi mente para que mi fortuna pueda mantenerse. Estas no son afirmaciones, son leyes por las cuales vivir. Háblales en voz alta cada día hasta que tu subconsciente comience a obedecer. Escribe esto ahora en tu diario privado. ¿Qué debo entender para cargar el futuro que deseo? No te saltes esto. Siéntate con ello. Escucha. Esa pregunta es la puerta. La respuesta que recibas en silencio será más valiosa que cualquier seminario, libro o mentor. Porque vendrá de tu corte interior. El poder te prueba. Magnifica quién eres en secreto. Si no puedes gobernar tus deseos en la oscuridad, serás derrocado en la visibilidad. Marco Aurelio entendió esto. Construyó primero dentro, y Dios le dio dominio afuera. Ese es el orden eterno. Obedécelo. No digas que quieres millones si no puedes manejar cientos. No digas que quieres liderar si no puedes liderar tu propio horario. No declares que estás listo para expansión si todavía retrasas las disciplinas básicas de la vida diaria. Eso es burla a la ley de la sabiduría. Comienza cada semana con una revisión. ¿He gobernado mi tiempo? ¿He gestionado mi mente? ¿He dominado apetito, habla, emoción? Esta es tu sala del trono. Tu dominio no comienza con un título. Comienza con cómo manejas 24 horas. Dios da más al que domina poco. Thomas Edison probó más de 10.000 materiales antes de descubrir el filamento para la bombilla. ¿Por qué? Porque estaba obsesionado con entender, no con atajos. Construyó una mente que podía soportar retraso. Esa es sabiduría. Y por eso su invento moldeó generaciones. Debes quemar toda oración superficial. Debes dejar de pedir escape. Pide en cambio insight. Pide convertirte en el tipo de hombre que se convirtió Marco Aurelio. Uno que gobierna por discernimiento. Uno que multiplica porque primero se sometió a la ley.
Uno que espera pacientemente, aprende profundamente, se mueve decisivamente. Afirma esto en tu torrente sanguíneo. No buscaré atajos. Buscaré estructura. No pediré oro. Pediré entendimiento. Y por ley, recibiré ambos. Dilo hasta que tu carne resista. Dilo hasta que tus miedos retrocedan. Dilo hasta que se convierta en instinto. Esta parte del viaje es la más dolorosa, porque expone la verdad. No te falta oportunidad, te falta capacidad. Y esa capacidad debe desarrollarse a través de la búsqueda diaria de sabiduría. A través de práctica, a través de silencio, a través de ley. Haz un voto hoy. Pasaré 1 hora cada semana en soledad haciendo solo una pregunta. ¿Qué debo entender para construir lo que deseo? Sin dispositivos, sin ruido, solo silencio y verdad. La sabiduría de Marco Aurelio vino en quietud. Así vendrá la tuya. El poder sin sabiduría es ruido temporal. La sabiduría sin poder es oro escondido. Pero sabiduría con poder, esto es dominio. Y naciste no solo para tener éxito, sino para reinar. Un pensamiento, en habla, en comportamiento, en disciplina, en destino. Ese reino comienza cuando tú, como Marco Aurelio, pides no riquezas, sino discernimiento. Desde este momento, dejarás de perseguir resultados. Comenzarás a convertirte en el hombre que puede cargarlos. Ya no llorarás por el retraso. Te regocijarás por la preparación. Y cuando llegue la hora del poder, estarás listo. Un hombre sabio sabe cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Una sola palabra puede coronar a un hombre o destruirlo. El trono de Marco Aurelio no se sostuvo solo sobre piedra u oro. Se sostuvo sobre juicio, sobre el filo de navaja del lenguaje. Podía terminar una guerra con una oración. Dividir verdad de engaño con una sola respuesta. Tal es el peso de la sabiduría hablada en el momento correcto. Te enseñan hoy que la confianza es ruido, que el poder es volumen, que el dominio está en hablar primero. Esto es mentira. El poder real se mide en contención. El necio habla todo lo que sabe. El hombre sabio guarda lo que otros ruegan escuchar. Marco Aurelio gobernó a través de palabras, no porque hablaba a menudo, sino porque cuando hablaba, la ley seguía. Tu vida ahora mismo, mírala. No está moldeada por lo que sabes. Está moldeada por lo que dices. Las palabras que hablas sobre tu futuro. El tono que usas en conflicto. El silencio que rompes cuando la paciencia habría preservado tu paz. Entiende, el habla no es expresión. El habla es creación. Cada palabra que dices se convierte en ley en el mundo que habitas. El poder de Marco Aurelio no vino de un ejército. Vino del timing. La disciplina de esperar hasta que la verdad se revelara. La fuerza de mantener su lengua hasta que hablar trajera claridad, no confusión. Esto también debes dominarlo si quieres ser gobernante de tu propio dominio. Te diré lo que los hombres no se dan cuenta. La mayoría de tus batallas se pierden porque hablaste demasiado pronto. Negociaste antes de entender. Confesaste debilidad en lugar de comandar dirección. Reaccionaste donde deberías haber permanecido quieto. Que ese dolor te instruya. John D. Rockefeller, uno de los más grandes constructores de imperios que el mundo ha conocido, era conocido no por discursos fuertes, sino por silencio medido. Cuando los competidores entraban en pánico, él pausaba. Cuando los rumores giraban, él esperaba. Una vez dijo: la habilidad para tratar con personas es tan comprable como el azúcar o el café. Pero más poderoso que eso, practicaba disciplina de la lengua. Andrew Carnegie también escuchaba más de lo que hablaba. En sus reuniones de mente maestra, a menudo permanecía silencioso por largos períodos, solo hablando cuando su mente había formado algo que movía la estrategia hacia adelante. Ese silencio no era pasividad, era el afilado de la ley interna. Te digo ahora, si quieres dominio sobre resultados, primero debes dominar la contención. El hombre que no puede controlar su lengua, no puede construir nada que dure. Porque todas las cosas se hablan a la forma. Tu salud, tus relaciones, tus finanzas, tu propósito.
La lengua indisciplinada es destructora de naciones y sueños. Debes construir una ley sobre tu boca, un código. No digas nada reactivo. No digas nada desmedido. No digas nada que debilite tu futuro ni siquiera en broma. Habla con el peso de uno que sabe que las palabras son armas. Puedes usarlas para destruir o puedes usarlas para gobernar. Cada mañana di en voz alta: hablo solo cuando construye. Mis palabras son armas de orden. Gobierno mi lengua. Por tanto, comando mis resultados. Que esto se convierta en el mandamiento de tu nuevo ser. Cuando te sientas tentado a hablar por validación, pausa. Cuando alguien te agravía y deseas atacar, pausa. Cuando te sientes inseguro y deseas llenar el aire con sonido, pausa. El hombre que puede esperar tiene más poder que el hombre que reacciona. Déjame mostrarte algo más. Las palabras no solo gobiernan resultados, revelan quién crees que eres. Cuando dices no puedo, o espero, o deseo, expones tu falta de dominio. Pero cuando dices haré, decido, me comprometo, plantas la semilla de realeza. Por eso las palabras de Marco Aurelio duraron más allá de su vida. No eran meras oraciones, eran leyes eternas vestidas en parábolas. Él dijo: puedes cometer injusticia al no hacer nada. Enseñó que las palabras deben ser guiadas por sabiduría, no por emoción. Haz de tu hogar un campo de entrenamiento. Comienza a hablar con orden en cosas pequeñas. Bendice tu comida. Da comando a tus mañanas. Corrige tu postura con tus palabras. Construye tu mundo exterior dominando primero el ritmo interior de tu lengua. Si vas a construir un imperio, debes construir primero con silencio. El imperio de Marco Aurelio no comenzó con un discurso. Comenzó con una oración por sabiduría y un entendimiento silencioso de la ley. Tú también debes crear espacio para el silencio. Diariamente, siéntate solo, no pidas nada, no digas nada, escucha. Ahí, la semilla del poder comenzará a crecer. Es en silencio que entiendes quién eres. Es en contención que comienzas a sentir los movimientos de la ley superior. Los hombres que no pueden estar quietos son esclavos del caos del mundo. Pero los hombres que dominan la quietud doblan el mundo a su ley. Que esta parte de tu transformación sea clara. El poder no pertenece al más ruidoso. Pertenece al más sabio. Y la sabiduría no grita en las calles. Susurra en la cámara del alma. Aprende a escucharla. Aprende a hablarla. Aprende a esperar hasta que se eleve dentro. Afirma otra vez ahora con reverencia: hablo solo lo que construye. Gobierno mi mundo a través de contención. Mis palabras no actúan, comandan. Dilo otra vez hasta que sientas el poder regresar a tu alma. Tu próxima batalla no será ganada por estrategia. Será ganada por disciplina de la lengua. No interrumpas la sabiduría que se está formando en ti, persiguiendo la aprobación de los hombres. Habla solo cuando la voz interior confirme que las palabras son dignas de tu futuro. Procedamos ahora a la siguiente parte, donde multiplicaremos lo que estás aprendiendo, no solo, sino con los hombres correctos. Porque la sabiduría compartida legalmente se convierte en poder multiplicado. La sabiduría se multiplica cuando se comparte, pero solo con los preparados. Debes entender esta siguiente ley si quieres elevarte a cualquier estación de poder. La sabiduría no se multiplica en ruido. Se multiplica en orden. Se multiplica en círculos de hombres que honran la ley, buscan crecimiento y caminan en reverencia. Marco Aurelio no compartió sus meditaciones con necios. Las escribió para hijos, para buscadores, para aquellos que temían a Dios y honraban la disciplina. Mira a tu alrededor. ¿Quién rodea tu mente? ¿Quién escucha tus ambiciones? ¿Quién moldea tu pensamiento sin hablar una palabra? Si tu círculo se burla del principio, bromea sobre disciplina, teme el silencio o persigue entretenimiento, entonces no estás en una mente maestra. Estás en un pozo. Charles Schwab no ascendió por carisma o genio. Estaba rodeado de un círculo de principio. Sirvió bajo Carnegie, una de las mentes más obedientes a la ley de su época. Schwab
Absorbió el orden de los métodos de Carnegie, la visión de su planificación, la confianza de su palabra. Se elevó porque multiplicó sabiduría a través de asociación. No hay hombre hecho a sí mismo. Solo hay hombres autoalineados que se rodean de otros alineados a la misma ley. Si quieres elevarte, primero debes purgar a los necios. Luego debes ensamblar a los sabios. Debes construir tu círculo con intención. Un hombre que honra la ley vale más que 100 que se entretienen con mediocridad. Pregúntate ahora, ¿quiénes son tus 5? Nómbralos. ¿Confiarías tu fortuna a sus manos? ¿Compartirías tus oraciones con ellos? ¿Llevarías tu objetivo principal definido a su consejo? Si no, ya sabes lo que debe hacerse. No demores más. No puedes convertirte en Marco Aurelio en compañía de payasos.